era lo que estaba marcando la pauta hoy día y que ya se resolvió finalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes rechazaron durante este miércoles la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Tras cerca de 6 horas, fue una larguísima sesión. Hubo incluso intervenciones de último minuto, cuando el sistema, por ejemplo, del trabajo en sala, que es en tiempo real, nos decía que quedaban aproximadamente 2, 3 intervenciones. Se fueron sumando más personas, los tiempos, por ejemplo, de los comités se iban distribuyendo y ahí están viendo el momento de la votación. Bueno, se rechazó esta acusación constitucional, no logró los votos que necesitaba para seguir avanzando al Senado, y así finalmente este libelo no sigue su curso. 69 votos a favor y 78 en contra, por ende se entiende que no fue interpuesta esta acusación constitucional porque se cae el juicio político en contra del titular del Mineduc. Y tal como se había anticipado, la bancada de Evópoli no respaldó la acusación, lo que generó fuertes críticas desde el sector de la oposición. Chile Vamos podríamos decirlo, se desentendió, se desarmó un poco. Hubo rupturas al interior de este conglomerado, sobre todo del diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, que fue bastante duro a lo que fueron estas impresiones. También recordemos que este juicio político tenía origen en 7 capítulos, era el juicio político en documento más largo que se había presentado en contra de un ministro, y sobre todo eran por irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEF, y también la polémica guía de sexualidad afectiva del Mineduc. Bueno, una vez culminada ya la sesión donde se determinó que no avanzaba este juicio político, el ministro Ávila agradeció el apoyo de los parlamentarios oficialistas, de su abogado Francisco Cox, y afirmó que nunca he infringido las leyes y la Constitución de nuestro país. Escuchemos también lo que dijo el abogado y también el momento en que finalmente se da esta votación y se rechaza, se cae finalmente esta acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila. Que las jornadas, la educación sexual y todos los materiales, junto con ser voluntarios y por lo tanto no obligatorios, por lo tanto imposible de violar el derecho preferente de los padres, toda vez que si yo consiento en participar en una orientación, consiento en, de alguna forma, estar informado, no puede ser, obviamente, una violación al derecho preferente de los padres. Pero además, la razón que quizás no fui claro, y en eso me corrijo si no lo fui, es que hay una necesidad, hay una realidad de la cual el ministerio tiene que hacerse cargo. Una de las apoderadas no pudo dar testimonio en la comisión revisora porque tuvo que ir a atender un intento de suicidio de un joven trans. Yo no sé si eso es sentimentalismo o simplemente hacerse cargo de una realidad y que como una política pública se tiene que hacer cargo de la realidad y no de lo que nosotros queremos creer que es la realidad. Entonces tiene base en lo que se llama en un test mínimo de ponderación, que es necesaria la política en una sociedad democrática porque vela por derechos e interés público. Respecto de lo señalado por la directora de la JUNAEP, ella lo que dijo fue que se coordinó con el Ministerio de Educación. Y donde hay un error en la acusación es en que se cree que esas páginas son de contenido curricular, cuando en realidad no lo son. Es unas páginas informativas sobre programa. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 78 en contra. Con esto ha sido rechazada la admisibilidad de la acusación constitucional. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Bueno, momentos también bien tensos ahí en la votación, las graderías que estaban llenas de también
organizaciones, por ejemplo, de diversidad sexual, organizaciones también de los padres, que llaman a que no hay una intervención del Estado en cuanto a la educación de sus hijos directamente en lo moral o en lo ético. Bueno, distintas visiones que se tenían también de este hecho. Lo concreto es que había también un contexto de afirmaciones que se habían hecho en el último tiempo que ensuciaban esta discusión. Y aquí no es con decir que no me estoy poniendo del lado de la acusación o no. Sí había una basura, por así decirlo, comunicacional en cuanto a las expresiones que no venían a lo político. Esto es un juicio político, pero también tiene algo de constitucionalidad. Pero también eso daba a entrever, tal vez, ciertas intenciones, sobre todo cuando algunos parlamentarios incluso también tuvieron, lo vamos a calificar de desafortunadas declaraciones en la propia Congreso. Por ejemplo, un parlamentario que se refirió a que no había homofobia mientras no se metan con sus hijos. Hay hartos peros en esa afirmación. Pero parte de esa discusión finalmente fue también llenando lo que era el contexto de esta acusación constitucional que se fue llevando adelante y que hoy día ya se determinó como caída. Ahora, hubieron otras reacciones, lo decíamos, que ayer ya Evópoli esbozara que al menos 2 de los 4 parlamentarios pertenecientes a esa bancada no estaban de acuerdo con esta acusación, ya había un quiebre. Que toda la bancada finalmente, que Evópoli no apoyara esta acusación, era ya un golpe duro para Chile Vamos. Incluso, lo decíamos, Diego Chalper fue bien duro, una puñalada lo acusó, hubo varias recriminaciones, varias acusaciones, ya incluso agrupaciones relacionadas con esos partidos políticos. Por ejemplo, las nuevas generaciones de la UDI ya están con publicaciones en redes sociales que dejan harto que desear, pero que no contribuyen nada a la discusión política seria en nuestro país, pero que también demuestran algo. Hay un disgusto en cuanto a lo que sucede con esta acusación constitucional, que lo decíamos, además estaba bien estrecha en su votación. Se estaba yendo ya por el rechazo más que nada, pero aún así eran un par de votos, 3, 4 que iban a hacer la diferencia. Bueno, al parecer esos votos finalmente sí hicieron esa diferencia. Escuchemos justamente reacciones de los parlamentarios durante esta jornada a lo que fue este resultado finalmente, la caída de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Hoy día la sala de la Cámara de Diputados ha dado una terrible señal. Ha dado una señal de impunidad y no una señal de probidad. El artículo 6 o el capítulo 6 de la acusación constitucional daba cuenta de un acto de falta de la probidad terrible. Los 3.500 millones de pesos que la Junaev le entregó a una empresa para que proveyera de 800.000 colaciones, en circunstancias que durante el 2022 solamente entregó 30. 110 millones de pesos por colación fue lo que le costó a la Junaev este verdadero escándalo que se suma a los del caso Convenio. Y los parlamentarios de este hemiciclo, los parlamentarios del gobierno han dicho una y otra vez que condenan los hechos de corrupción en el caso Convenios, que tiene que investigarse, que se tiene que sancionar a los culpables, pero lo que dicen con la boca hoy lo contradicen con el voto. Han tomado la decisión de votar en contra de esta acusación constitucional, enterrando el caso con los montos más grandes que hemos conocido en las últimas semanas. La votación a favor de los diputados que sí están del lado de los estudiantes que necesitan una mejor calidad pública. También quiero destacar que han estado del lado de la familia y que han estado del lado de los padres. Lo que yo lamento es que el gobierno haya ganado detrás de un discurso que tiene y que carece de fundamento, que ha victimizado a un ministro, que nos ha hecho responsable de su calidad de ministro y de su gestión, en este caso, de mejorar la calidad pública en nuestro país. Por eso yo no doy por perdida esta batalla. Vamos a seguir trabajando de mano con los padres y apoderados, vamos a seguir visibilizando la falta de gestión y de mejorar la calidad pública en nuestro país. Muchas gracias. Uno podrá tener una opinión legítima o no de las políticas educativas, de cómo debiera avanzar el Ministerio de Educación, pero eso no significa que esté dentro del marco de una acusación constitucional. Son instrumentos que hay que utilizar de forma responsable. Y lo que ha quedado develado, primero, es la irresponsabilidad política de un sector que a toda costa quiere golpear al gobierno con el instrumento que sea y con lo que tenga a mano, y por otro lado, los argumentos falaces que están detrás. Y yo quiero hacer un punto que es muy importante para nuestro país. Acá lo que hay detrás
son retrocesos que a nuestro país le ha costado mucho conseguir como avances en cuanto a las libertades de las personas, a que podamos hacer una educación realmente integral, a fortalecer la educación pública, pero nada de eso importa cuando detrás hay argumentos falaces que lo único que hacen es perjudicar el ejercicio de la política en este Congreso. Días, meses, tratando el tiempo que podría estar destinado a proyectos que son de interés para la gente en un show y un tongo. Nosotros queremos hacer un llamado a la oposición para que tengan la capacidad y tengamos la capacidad de iniciar un nuevo tiempo, un nuevo ciclo en donde podamos entender que tenemos que poner por delante los intereses de Chile. La gente no nos quiere perdiendo este tiempo en un circo. La gente nos quiere a nosotros hoy día legislando los proyectos que son de importancia. Entonces, por eso la oposición, que hace perder al Congreso tiempo valioso en shows y tongos políticos, el llamado es a que nos pongamos de acuerdo y tengamos la capacidad de construir conjuntamente los proyectos que Chile necesita, que lo hagamos por Chile, por su gente y por la patria. Bueno, distintas declaraciones. Le queremos agradecer ahí al canal de la Cámara de Diputadas y Diputados también por algunas de esas impresiones. Lo concreto, a ver, ahí por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez hablaba de un punto bien importante de esta acusación constitucional, que pudo haber marcado tal vez un antes y un después, que son estos 3.500 millones que se acusaron de pago de la CONAEF a una empresa para repartir más de 800 colaciones y que terminaron siendo cerca de 30. ¿Por qué bien importante? Porque ahí había una discusión de forma y de fondo, que era esta nueva acusación, y decimos nueva porque no estaba explícitamente en el texto, y eso era clave. Esa nueva acusación podía ser incluida o no en el libelo, porque algunos parlamentarios decían que sí podía porque se estaba hablando de irregularidades de manera genérica dentro de este documento, no de irregularidades específicas, mientras que otros decían que al no estar contenido de manera específica, esta nueva denuncia no se podía usar como argumento para votar a favor de esta acusación constitucional. Eso era una discusión, yo creo que es, si no es de las acusaciones que más ha cambiado, es una de las que se acerca debido a que el panorama cuando ingresó era bien distinto a cómo terminó. Normalmente las acusaciones cuando se ingresan tienen un panorama, podríamos decirlo, un poco ya sabido, ya conocido, cuando se van tramitando, se van llevando adelante. En este caso, cuando se ingresa esta acusación, se dice que se tenía sustento, se dice que se tenían los votos, pero a medida que fueron avanzando las argumentaciones en la comisión revisora, fue cambiando. Incluso ya el gobierno, por ejemplo, estaba utilizando este argumento de los discursos homofóbicos en contra del ministro para llevar adelante esta acusación. Un discurso que se fue apagando con el pasar de los días, pero que en los últimos 2 días de revisión creció sobre todo por argumentaciones de invitados y de algunos parlamentarios. Entonces podríamos decir que es una acusación que no me ha tocado, a mí personalmente no me había tocado verlo, una acusación que fuese mutando tanto en el tiempo y que fuese siendo tan incierta en cuanto a cómo entró, a cómo salió finalmente. Ahora, lo concreto es que ya está rechazada, ya no va a avanzar, el ministro puede seguir trabajando. No, tranquilo, hay hartas cosas que corregir y hay hartas denuncias que también se contienen en esta acusación constitucional que tienen que ser revisadas y también corregidas. Pero por lo menos va a poder seguir en la cartera a la espera, obviamente, de lo que suceda también con una... por lo menos se apaga una crisis ya para el gobierno en este caso. Vamos a escuchar declaraciones de los ministros de parte del gabinete y además, hace pocos minutos también ya hubo declaraciones del presidente Gabriel Boric en redes sociales, vamos a estar revisándolas. Pero antes, lo que dijeron los ministros tras este rechazo a la acusación en contra del ministro Ávila. Lo he señalado desde un principio, estoy convencido que nunca he infringido las leyes ni la Constitución. Soy un firme defensor de la democracia, de la Constitución y de las herramientas que ésta contienen para fiscalizar y mejorar el accionar de las autoridades. Pero también tengo la certeza que es a través del diálogo constructivo donde la amplia mayoría de quienes participamos de la política podemos avanzar para mejorar la vida de cientos y miles de estudiantes, niños, niñas y jóvenes, y a través de ello de sus familias, que requieren y solicitan siempre permanentemente a la autoridad una mejor educación y un mejor futuro.
Mi llamado hoy día, después de esta acusación, es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales. Y queremos insistir en lo que ha señalado el ministro, la importancia del diálogo democrático para avanzar en una mejor educación para Chile. Y por tanto esperamos que exista voluntad constructiva de todos los actores, haciéndonos cargo de los enormes desafíos que existen en el área. Lamentablemente, las acusaciones constitucionales, en cuanto carecen de fundamento, como es el caso, nos distraen del esfuerzo relevante, encapsulan el sistema político, particularmente al Congreso Nacional, en un debate que no guarda relación con lo que se necesita en nuestro país. Y por eso el llamado que hacemos es que este instrumento de fiscalización se utilice con prudencia y responsabilidad para el futuro. Una cosa son las intervenciones del día de hoy y otra cosa han sido las intervenciones públicas por todos y todas conocidos que desde el minuto 1 se presentaron como argumento justificación para empujar una acusación constitucional. Pero la buena noticia es que esa mirada no fue la que primó el día de hoy. 78 votos en contra de la acusación constitucional, solo 69 a favor, en un análisis de mérito que fue mayoritaria en contra de esta acusación se reflejó que no prima en el Congreso y no es mayoría la mirada desde la discriminación, sino que primó la razón, primó la necesidad de separar lo que es la evaluación legítima sobre la gestión política de un ministerio versus la mirada sobre el incumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de un ministro, versus además las motivaciones de carácter homofóbico. Muy importante, esto es un juicio político. Ya vamos a estar hablando sobre eso, pero antes vamos a mostrarles las declaraciones del presidente Gabriel Boric a través de su cuenta oficial de Twitter. Se ha rechazado la acusación constitucional en contra del ministro de Educación y profesor Marco Ávila, la cuarta que la derecha presenta en menos de año y medio de gobierno. Su falta de sustento jurídico y carácter homofóbico quedaron en evidencia. Ha triunfado la justicia y la razón. Nuestra prioridad como gobierno, que es el siguiente tuit que sigue en este hilo, es mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y niñas de nuestra patria y en ese desafío tenemos muchísimo trabajo que espero concite unidad nacional. En ello nos jugamos el futuro de Chile, es lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta oficial, ya reaccionando a lo que es el resultado que se ha dado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos, 69 votos a favor de esta acusación constitucional, 78 en contra, finalmente se cae. Ahora, para que también quede claro para las personas, esto es un juicio político, más allá de la ponderación jurídica constitucional que se tenga, aquí los parlamentarios, y se puede ver, votan la mayoría en bloques, votan en favor de si el acusado es o no de su sector político, o están alineados o no con los mismos ideales. Poco de esa discusión finalmente jurídica constitucional queda. Entonces, bueno, es parte también de lo que se da en este contexto. Lo bueno es que esto para el gobierno es un incendio menos, es una polémica menos, se apaga y ahora sigue todo también lo que tiene que ver con el caso convenios y cómo también se va a enfrentar esa emergencia. Cambios de gabinete o no, moneda de cambio o no, vamos a tener que verlo en los días posteriores, cuáles van a ser las consecuencias también del rechazo a esta acusación constitucional que igual tuvo 9 votos finalmente ahí de diferencia. Se esperaba menos, se esperaba un poco más en algunos. Bueno, es parte también de lo que sucedió hoy día en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y seguimos también en el contexto parlamentario porque la Comisión de Ética de la Cámara